Francisco Lagos. Bueno, y ya está con nosotros en el estudio el diputado Johannes Kaiser. Diputado, ¿qué tal? Bienvenido a Llegó la Hora. Muy bien, gracias José Francisco, gracias por la invitación. Bueno, hay un tema que nos convoca porque obviamente fue muy polémico y queremos explicarle a nuestros auditores qué ha estado pasando en torno a eso, que son estas reglas del uso de la fuerza, que fue... En el fondo salió a la luz, estas reglas, hay varias reglas que existen, pero salió a la luz a propósito de la tramitación de la ley Nain Retamal, un poco planteada por el gobierno como una respuesta a ese avance, que ley que intentaron bautizar como ley gatillo fácil, y en paralelo dijeron no, entonces vamos a modificar las reglas del uso de la fuerza, y ahí... Cuando nosotros tramitamos la ley de infraestructura crítica estaba prácticamente ya votada, y nos dimos cuenta de que tenía una serie de falencias, así que conversé con los jefes de bancada de Renovación Nacional y la UDI, yo en ese momento estaba en Republicano, y la votamos en contra. Fuimos a una mixta y logramos que el gobierno nos asegurara que entrase entonces no solamente la infraestructura crítica, sino que las reglas de uso de la fuerza a nivel constitucional. Ahora, ¿esto por qué? Porque hoy en día ya existen las reglas de uso de la fuerza, eso la gente no lo sabe, pero están a nivel reglamentario. ¿Y qué es lo que hacen los fiscales cuando un oficial o un suboficial o un clase tiene que hacer uso de su arma de servicio o hace uso de la fuerza? Llegan y lo tratan como si fuese un caso de defensa propia. Entonces, si no tienes las causales de defensa propia, te persiguen judicialmente. Es lo que pasó con los marinos que se enfrentaron a tiros en el sur. Y eso ha llevado a que cientos de casos contra carabineros y uniformados se hayan abierto especialmente a partir del 18-10. ¿Okay? Entonces nosotros lo que queríamos era elevar las reglas de uso de la fuerza a nivel legal para que cuando venga alguno de estos fiscales creativos, como por ejemplo, diría yo, la fiscal Chong, ¿ya? No tengan la posibilidad de pasar, o sea, de invocar claro, el Código Penal como superior a las reglas de uso de la fuerza, que lo que hacen es entregarte lo que se llama el deber de consigna, es decir, el deber de cumplimiento. El cumplimiento del deber te libera de la responsabilidad penal, por lógica. Claro. Porque un uniformado no es lo mismo que un civil a la hora de hacer cumplir la ley. Es que exactamente ese es el punto, porque, como paréntesis, es obvio que a las fuerzas de orden y seguridad no se le puede poner el mismo parámetro de la legítima defensa, porque ese no es el marco jurídico en el que actúan, porque ese marco jurídico es para las personas comunes y corrientes, para los civiles, pero no para aquellos que están llamados a protegernos. Pero es que eso es más o menos lo que trataban de implementar, entre otras cosas, y en mi opinión, porque trataban de desactivar la capacidad de resistencia del Estado a través de sus fuerzas armadas y de orden. Y esto lo vimos a partir del 18-10 con algo que los gringos lo llaman lawfare, que es la guerra a través de los tribunales, claro, contra el propio Estado, contra las fuerzas policiales, incluso contra opositores políticos. Lo vemos también en Venezuela hasta cierto punto, pero desde el gobierno contra, por ejemplo, Corina Machado. Ok, pero volviendo al tema de las reglas de uso de la fuerza. Se presentaron tres proyectos, hay tres proyectos presentados. Ok, el del Ejecutivo, que termina en las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad, hay uno del Senado y hay uno que presenté yo y que tiene patrocinio hasta de diputados del PPD, en este caso de Héctor Ulloa. O sea, es súper transversal. La gran dificultad desde un principio era tener las reglas de uso de la fuerza a nivel legal, ¿de acuerdo? El proyecto que presenta el Ejecutivo no las pone a nivel legal, sino que nuevamente las reduce a nivel reglamento. Coloca principios generales de aplicación de la fuerza, que no es lo mismo que una regla. Claro. Una regla te dice exactamente lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Un principio general es mucho más difuso. Y de la mano de esa cuestión más difusa, tú puedes iniciar procesos nuevamente contra los uniformados, que es exactamente lo que no queremos. No porque queramos que los uniformados no cumplan con la ley, sino porque decimos que si el uniformado cumple con las reglas de uso de la fuerza que se le dieron, tiene que estar libre de responsabilidad penal. Claro. Ahora, si las reglas de uso de la fuerza que se le dieron para una operación específica eran malas o eran delictuosas o lo que fuere, el que tiene que asumir la responsabilidad es el que dicta dichas reglas para este caso específico, el que libera estas reglas. ¿Y quién es? El ministro. Y eso no les gusta. No les gusta que la responsabilidad penal, en el caso de que se cumpla la ley, se cumplan las reglas de uso de la fuerza, sea de aquel que dictó las reglas de uso de la fuerza.
explico? Claro. Ya. Ese es un factor. El segundo factor que estamos conflictuados con el gobierno es que no quiere que las reglas de uso de la fuerza se apliquen para la protección de la propiedad. A propósito también de lo que pasa en la macrozona sur, en el fondo. Por ejemplo, claro. No puedes usar, y aquí no estamos hablando de fuerza letal, ojo, estamos hablando, por ejemplo, de munición antidisturbios, etcétera. No puedes disparar munición antidisturbios para impedir que se queme una iglesia o un supermercado. Solamente podrías utilizar fuerza letal o menos letal para proteger aquella infraestructura, o sea, aquella propiedad que esté cubierta por el decreto de infraestructura crítica, pero la propiedad privada y pública restante no. Claro. Lo cual es una absoluta locura. Porque coloca a los uniformados en una posición de desmedro, incluso si lo comparas con un civil que tiene que proteger o tiene derecho a proteger su propiedad de un daño de ese tipo. Claro, que ahí está protegido por la legítima defensa, que también incluye la propiedad. ¿Te das cuenta? Claro. ¿No? Ok, ese es otro factor. O sea, no quieren proteger la propiedad. Porque consideran de que la vida de un delincuente es más importante que la propiedad de una persona honesta. Y el tercer punto, y ese también es bastante, yo diría bastante esencial, es que meten este tema de las diversidades sexuales, los grupos indígenas, los extranjeros, con un tratamiento especial que se les tiene que dar cuando se escriban los reglamentos. Tienen que ser consideradas formas especiales de trato para esas minorías. Y ahí la cuestión se empieza a poner ridícula. Porque cuando yo estoy en una situación de conflicto, donde tengo que hacer uso de la fuerza, claro, yo hago uso de la fuerza de manera proporcional, racional, necesaria. Esos son distintos pasos, ¿de acuerdo? Dentro del marco de las reglas que me dieron a mí. Pero a mí no me pueden pedir que empiece a tratar de manera distinta o de manera peor a un chileno normal y corriente que a una persona, por ejemplo, de un pueblo originario o de una minoría sexual. Por lo demás, ¿cómo determinas tú cuál es el gusto sexual de una persona? Bueno, porque además se supone que no necesariamente se exterioriza, así que... No necesariamente. Por lo demás, porque ¿qué le interesa? ¿Qué me importa a la hora de perseguir a un delincuente? ¿Ya? ¿Cuál es su color, su inclinación sexual o lo que fuere? A la hora de aplicarle la fuerza. Entonces la ministra llegó con una explicación bien especial. Es que entonces, no, si esto era para que cuando uno hablara con ellos, entonces les respetara sus cuestiones, porque de repente había gente que no sabía castellano. Y yo me pregunto, oye, ¿y qué se supone que esto significa? ¿Que todos nuestros soldados tienen que aprender creol? ¿O si están confrontados con un coreano, también coreano? ¿O que nuestros soldados tienen que empezar a tratar a la gente de acuerdo con el pronombre que les gusta? Estamos hablando de una situación de conflicto donde los soldados y policías llevan literalmente su piel al mercado, es decir, arriesgan la vida, y este gobierno no tiene ningún interés más grande que andar haciendo política ideológica deconstruida que les hace más difícil la tarea. O sea, yo honestamente sigo sin entender ¿con qué pajarito hablaron? Y ahí puede tener esto sentido un poco con lo que señaló el diputado Winter, un poco de claro, buscar llegar a acuerdo. El gobierno tiene que asumir la bandera de la seguridad, una bandera que le ha sido ajena, a la que se han opuesto históricamente, y intentan promover las reglas del uso de la fuerza, pero dando una señal, ¿verdad? Como al mundo o a la base de apoyo dicen, mira, les damos una señal. Porque al final, una parte del oficialismo, al menos el diputado Ilavaca, públicamente dijo, oye, esto es una tontera, evidentemente. Pero entonces, ¿podrá tener que ver con eso? Porque la explicación de la ministra tampoco era tan convincente. No, si esto fuera tan sencillo, ¿no es cierto? Mira, aquí lo que entra a jugar es uno de los caballitos de batalla de esta gente que también lo tuvieron en el proceso constitucional del que se cayó el 4 de septiembre. ¿Ya? Es el tratamiento diferente de las personas en razón de su pertenencia a un grupo, es decir, el fin de la igualdad ante la ley. Eso es lo que están persiguiendo, pero no solamente en este proyecto, sino que en proyectos educativos. Ayer en la votación, en el proyecto de violencia contra la mujer, el proyecto de antidiscriminación, que pronto se va a ver en la sala. Lo que quieren eliminar
es la igualdad ante la ley. Quieren generar grupos, y lo dicen ellos mismos, grupos de especial protección. Por el hecho de tú haber nacido o ser parte de ese grupo, tú tienes que tener una especial protección. Y yo encuentro eso profundamente injusto respecto de aquellas personas que no son parte de un grupo de especial protección. ¿Ya? Porque, ¿qué es lo que hace? Nos divide y genera grupos privilegiados. En la práctica, genera grupos privilegiados. Y yo me acuerdo todavía el primer decreto constitucional de Bernardo O'Higgins. En Chile no existen personas ni grupos privilegiados. Esa es la razón por la cual nos independizamos de España. Y esta gente insiste en retrotraernos a una política o a una legislación que vaya creando castas enfrentadas la una con la otra, de la mano de este principio interseccional que andan propagando las universidades. Donde entonces yo, por ser, español, descendiente de españoles, que nunca le hice nada a un mapuche en mi vida, le tengo que indemnizar o tratar distinto a un mapuche al cual nunca le hicieron nada en la vida en razón de algo que pasó hace 500 años. Son ese tipo de psicopatías políticas, así lo voy a llamar porque yo creo que es una enfermedad mental, no es ni siquiera una aproximación filosófica válida. Son esas psicopatías políticas las que iban de la mano de la Constitución que rechazamos el 4 de septiembre, que proponía, por ejemplo, tribunales especiales para cada pueblo, claro, y leyes especiales para cada uno. Es eso. Es octubrismo lo que nos están tratando de meter en la regla de uso de la fuerza y en el resto de la legislación también. Y hay gente también de nuestro sector, y me disculparán algunos amigos de la centro derecha, aquí estoy saludando a Evópoli, algunos en RN o algunos que están en amarillo, ¿ya?, que se siguen comprando el cuento de que esto es para ayudar a esas minorías. No es cierto. Toda minoría es en algún momento parte de una mayoría. Toda minoría es parte de una mayoría. Si tú le vas quitando derechos a las mayorías, todas las minorías terminan perdiendo derechos. Y cuando tú vas entregando privilegios a una minoría, tú lo que generas es rabia y odio. Y eso no creo que sea, por lo menos, lo que aquellos que lo rechazamos deseamos para nuestro país. No queremos un país conflictuado entre personas porque yo soy hombre, tú eres mujer, porque tú eres indígena, yo soy castizo, o soy de Portugal, o soy de China. No queremos una sociedad conflictuada en razón de la inclinación sexual, o de aquellos que son ateos contra los que son religiosos. No, y al final pasa que también se trata a la sociedad como un conjunto de colectivos monolíticos donde no existe tampoco la libertad entre sus integrantes, donde o todo ese grupo es víctima o todo ese grupo es victimario, y ahí finalmente hace que sea imposible. En fondo es una forma de negar la democracia porque niega la igualdad ante la ley, niega la posibilidad de tener opiniones distintas, de debatir, porque en fondo la carrera está corrida previamente y está corrida por la ley. Y hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, el móvil. El móvil se arroga la representación, claro, de los homosexuales. Hay mucha gente que es homosexual y que es de derecha o es liberal, incluso conservadores. Es interesante de analizar. Los colectivos feministas, el colectivo feminista 8M. Los feministas se arrogan la representación de las mujeres en total. Claro. Y hay mujeres que dicen, no, si a nosotros no nos representa. Pero la lógica que hay detrás de esto es la representación por colectivos. Tú tienes que ser parte de un colectivo, tener tu lealtad a ese colectivo, no al colectivo nacional, por supuesto, porque con eso ya sabemos qué es lo que hacen con la bandera, ¿no es cierto? El colectivo nacional no les gusta. Pero tú eres parte del colectivo, tienes que someterte al colectivo, y si no te sometes al colectivo, te mandamos al ostracismo. Yo conozco gente que lo ha pasado muy, muy mal por haber sido parte de estos conglomerados en algún momento, claro, y salirse. Pues funcionan también parcialmente como sectas, ¿no? ¿Y cuál es el futuro de lo que le espera a estas reglas de uso de la fuerza? ¿Uno esperará que esto se corrija en el Congreso? Porque además, claro, hace poco tiempo veíamos esta declaración del presidente
vamos a abrir caletas con perspectiva de género, que era básicamente ponerle un baño mujer a las caletas y en fondo... Que disculpa, ya no las van a abrir por la ley Lafkenche, ¿no? Bueno, capaz, y ahora ya no pueden pescar. Ya no pueden abrir ni siquiera caletas de género, ya. Oye, y ahí uno dice, bueno, ya esto es un meme, salió internacionalmente, da un poco de vergüenza, pero digo, está. Pero esto ya es algo como que pasa la dimensión de lo razonable, ¿verdad? Como dice, o de lo tolerable más bien. En el Congreso, ¿se va a corregir esto o va a seguir avanzando en la línea que se ha planteado? No existe mucha voluntad de acoplarse a estas peladas de cable, me disculparán la expresión, ¿no? De un ejecutivo completamente aislado de la realidad. Ahora, te voy a decir una cosa, yo creo que esto también tiene que ver con que efectivamente, dado que la izquierda ha tenido alergia a la seguridad durante tanto tiempo, tampoco han aprendido nada de seguridad. No saben nada de seguridad. Y como no saben nada de seguridad, no saben sobre las Fuerzas Armadas, no saben la diferencia entre un carabinero y un soldado. No la entienden. No entienden la diferencia de formación, de doctrina. Un soldado, por ejemplo, que conduce un tanque puede valer su instrucción $300,000. Claro. ¿Ya? Pretenden usarlo como si... Creen que son soldados de plomo, que esta cuestión es al lote, que no hay especialidades, ninguna cuestión. Son todos lo mismo. Y como no entienden cómo funcionan las distintas instituciones de seguridad, hacen este tipo de tonteras, porque siguen sin comprender la lógica del empleo de la fuerza, que ellos de todas maneras rechazan, para mantener el orden público. No olvidemos que este gobierno, damas y caballeros, es el gobierno de quienes rechazaban fundamentalmente toda forma de orden público. El presidente de la República, cuando era diputado, defendía las barricadas. El presidente de la República, damas y caballeros, cuando era diputado, no solamente defendía las barricadas, votó en contra incluso de aumentar las penas para quienes agredieran a bomberos. Y su gobierno está compuesto por octubristas. Ya, pero ahí porque está bien, yo entiendo que un problema es la falta de capacidad, y va en la línea como el principio de Hanlon, que dice, mira, no hay que atribuirle a la maldad lo que se explica suficientemente bien por la estupidez, pero yo creo que en algunos casos, en el oficialismo, el problema es de convicción, es decir, no solamente no tienen la capacidad de resolver el problema, sino que muchos no han querido históricamente resolver el problema, y hoy día básicamente es una forma de navegar, es decir, pudiendo, intentan salirse del carro de la seguridad lo antes que puedan. Si de hecho no por nada intentaron bautizar la ley en Retamal como gatillo fácil, o sea, claro, porque veían que había agua en esa piscina. Pero esto no es estupidez. Por eso. Lo que tú tienes son dos visiones conflictuadas, pero que las dos están conflictuadas con el servicio, con los servicios de seguridad nacional. No olvidemos que fue Michelle Bachelet la que destruyó la inteligencia nacional. Nosotros estamos plagados de mafia, entre otras cosas, por eso. Existe un trauma muy profundo en la izquierda más tradicional con las fuerzas de orden y seguridad. ¿Ok? Estamos hablando de la centroizquierda. Y eso significa que durante mucho tiempo fueron tratando de limitarlas en su ámbito de acción, tanto con la inteligencia como en sus capacidades, también en su número. ¿Ok? Esa es una parte. Y por otro lado, tú tienes lo que yo llamo la izquierda deconstruida, ¿ya? Los sorry flies, que son zorrones que quieren ser flight. ¿Ya? De los mejores colegios y todo el tema, que se compraron la ideología esta franchute francesa, o también alemana, de la escuela de Frankfurt, que se instaló en Estados Unidos, y que andan con la lógica de deconstruirlo todo. Señora, cuando usted escuche deconstruir, recuerde que es un sinónimo de destruir. Deconstruir la sexualidad, deconstruir la sociedad, deconstruir la institucionalidad, deconstruir al ser humano mismo. Lo dicen ellos mismos en la universidad, si no es ningún secreto. Y esa gente cree en la necesaria destrucción de todo el orden social para que, por arte de magia, porque son gente que creen en este filósofo ruso, por arte de magia, entonces, una vez liquidada la sociedad y la civilización, aparezca algo mucho mejor. El resultado es que la gente está muriendo. Está muriendo asesinada por las bandas que dejaron entrar debido a su locura con las fronteras abiertas. El resultado es que nuestra economía se estancó.
Durante 15 años, 10 años, ya 12 años no hemos crecido. El resultado es que los colegios son un desastre. Los emblemáticos se transformaron en emblema de a donde no hay que matar al niño. Claro. ¿Ya? Lo que han tocado son, creo que le voy a robar a Villegas una frase, ¿eh? No sé, creo que no es muy elegante, pero va al punto. Son como el rey Midas al revés. O sea, que el rey Midas lo que tocaba lo transformaba en oro. Sí. Y esta gente lo que ha tocado, ha reformado, ha modificado, lo ha transformado en bosta. Es increíble. Todo lo que han hecho ha resultado un desastre. Yo no me acuerdo de reformas positivas que hayan impulsado esta gente. Y no veo tampoco que dentro de los 2 años que vienen haya un cambio de mentalidad lo suficientemente potente, o cuanto menos la centroizquierda sea capaz de domar de una vez por todas a estos revolucionarios de capuchino, muy peligrosos por lo demás, y a aquellos que están más cercanos al régimen de Maduro, que también tienen un interés por mantener el caos aquí. De Chile, el régimen de Maduro es un narco-régimen, y de Chile pasa la mayor cantidad de droga que se exporta a Europa. Tener a nuestro país sin defensa y sin seguridad significa espacio de maniobra para el narco. Diputado Johannes Kaiser, hartas frases ahí porque hablamos varios temas. Le quiero agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias por la invitación, y a todos ustedes que están de camino a casa, que lleguen bien, que lleguen seguros, y nos estamos conversando. Ya está hablando como candidato presidencial Johannes Kaiser, estamos cambiando el tono ahí, pero nada, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.